Es un proyecto de ley que esperemos que todos los compañeros acompañen en la parte en particular, obviamente. A mí me gustaría explicar así brevemente, no los alcances del cáncer, porque creo que todos sabemos y vemos, no hace falta ser médico, pero me parece que todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar que ha pasado por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta ley? En la realidad está la parte del financiamiento, que es la parte que hace viable, pero nosotros no queremos limitarnos solamente a eso. Hemos tenido una audiencia pública y hemos dicho en la realidad allí que la ley lo que hace es abarcar, o sea, es una ley integral del cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos una que es de promoción y protección, vamos a decir, y atención de la ley del cáncer de cuello uterino. Y entonces corremos el riesgo de que cada sector empiece con una ley y todos entendemos, sobre todo los pacientes y los médicos también, que quieren tener un presupuesto blindado, cada uno para su propia patología. De todos modos, aprovecho solamente para decir que lastimosamente por una cuestión cultural, y las campañas tienen que ser mejor porque la culpa nunca es del paciente o del pariente, nosotros como Estado paraguayo, por una ley desde el 2000, creo que 11 o 12, me van a corregir, o antes incluso, el cáncer más frecuente, el que mata a las mujeres paraguayas, es el cáncer de cuello uterino. Es el único cáncer que tiene una vacuna. Y el Estado paraguayo compra esa vacuna. Hay países con mayor presupuesto que Paraguay que todavía no introdujo esa vacuna. Entonces, a mí me parece importante. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque tiene que ver después con el desarrollo de la ley. Es decir, las campañas de concientización, de información, pero que incluyan también la parte cultural, es el momento que el Ministerio de Salud, y no solamente el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud invierte en eso, es plata pública. En el sector privado ustedes saben cuánto cuesta esa vacuna, entre 150 a $200 cuesta esa vacuna. Y el Ministerio de Salud provee de manera gratuita, y hay una barrera cultural, y hay mucho temor, como en casi todas las vacunas, pero acá se agrega un tabú. ¿Por qué? Porque las niñas tienen que ser vacunadas antes del inicio de las relaciones sexuales. En otros países está marcado eso, entre los 10 y los 11 años. Lastimosamente todavía existe acá que cuando uno le plantea, cuando los médicos plantean, los padres dicen, ¿por qué a mi niñita que tiene 10 años ustedes están pretendiendo vacunar con esto? Entonces asocian el inicio de la relación sexual a una vacuna, o sea, al temor propio que mucha gente sigue teniendo de la vacuna, se asocia a una cuestión cultural. Entonces toda la parte que tenga que ver con la prevención, acá casi todos los médicos que estamos acá creo que somos sanitaristas, ¿verdad? También somos especialistas en salud pública, siempre vamos a poner la parte de prevención, y reitero, con una información sostenida que no es solamente una campaña. Esa información, sobre todo en el cáncer, en algunos tipos, imagínense, en este que tiene una vacuna, es el cambio de la conducta con respecto al programa de inmunizaciones. Y no culpemos a las personas, porque acá no pasa por una cuestión de clase socioeconómica, etcétera, etcétera. De todos, uno puede hablar con la gente que atiende privado y con la gente que atiende el público, ¿verdad? Y hay una barrera importante con respecto a esta vacuna, e incluso en su momento fue toda una discusión en diputados, donde se metieron varios sectores a decir que esta vacuna podría estar asociado, una tontería así, pero voy a decir solamente, a el inicio temprano de las relaciones sexuales. Pero ¿cómo es que uno puede hacer esa unión A con B? Ahora, lo único que importa es que las niñas estén vacunadas, y en otros países incluye a los niños, porque los niños y los varones son los portadores sanos del virus. Entonces los dos tienen que estar vacunados. Nosotros por una cuestión todavía, porque la vacuna es muy cara, pero se está vacunando a las niñas, pero no se completa el esquema de vacunación. Reitero, siendo el cáncer de cuello uterino el primero en mortalidad de las mujeres y el único cáncer que tiene efectivamente una vacuna. O sea, una parte tiene que ver con eso.
con una atención integral a los diferentes tipos, vamos a decir, de cáncer. El cáncer de pulmón, el de cerebro, el mieloma, que es el que tuvo Pedro, ¿verdad? Que es un cáncer súper agresivo que necesita de un trasplante. El tratamiento del cáncer no es solamente la quimioterapia, algunas veces es, otras veces está combinado con radioterapia, con cirugía y hasta con trasplante. Entonces la idea es poner explícitamente la garantía que el Estado se compromete a todo lo que tenga que ver con el cáncer, desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, sin olvidar el tema de la salud mental. Cualquier persona que tenga cáncer, él y su familia atraviesan, algunas personas, por cuadros de depresión, de negación, ¿verdad? Y todos sabemos, y de angustia sobre todo. Entonces, todos esos aspectos se tiene que ver. La segunda cuestión tiene que ver que estamos introduciendo realmente, ustedes saben que nosotros, o sea, yo cuando digo nosotros hablo del país y del Ministerio de Salud Pública, tiene un registro nacional de tumores, pero ¿qué está pasando? Cada sector maneja su propio registro. El IPS maneja su registro, el Hospital Nacional del Cáncer maneja por su cuenta e incluso tienen problemas porque falta funcionarios. Por eso cuando se habla de aumento de funcionarios hay que tener mucho cuidado con esa cuestión que se dice en general basta de funcionarios públicos. Resulta que en el cáncer les falta personas para cargar las fichas porque están sobrepasados de trabajo. Y esa es una realidad también que de a poco seguramente se va a ir corrigiendo. El Hospital de Clínicas tiene su registro, el pediátrico tiene su registro y el sector privado notifica o no notifica, como siempre, que es una pelea de los que fueron ministros con el sector privado, que tienen que notificar, a veces notifican, a veces no. Entonces, ¿para qué sirve el Registro Nacional de Tumores? Para muchas cosas, pero no es solamente para una estadística, para saber cuántos tenemos, no. Es el que marca justamente toda la campaña de promoción y de prevención y de investigación. Paraguay tiene que investigar realmente sobre el cáncer, sobre todo cuando algunos aparentemente se están saliendo de lo esperado estadísticamente. Aparentemente, eso se tiene que demostrar en Paraguay con investigaciones científicas. Y también se tiene que demostrar, por ejemplo, les cuento, me van a disculpar, a lo mejor es muy técnico, yo creo que estoy tratando de hacerlo más, por ejemplo, se evalúa la calidad de la droga, porque el paciente tiene que tener una remisión en tanto tiempo, y si tiene una recaída, entonces te sirve para evaluar también la calidad de la droga. Igual también te sirve para saber la mortalidad, que puede ser por diferentes causas. Algunas tienen que ver, por ejemplo, no con el cáncer, sino con infecciones intrahospitalarias. Y uno va poniendo no solamente la estadística, sino que te mide la calidad del tratamiento, la calidad del establecimiento donde se está prestando, porque muchísima gente tiene complicaciones intrahospitalarias, y también te va midiendo el costo. En este momento nosotros solamente podemos hacer un estimativo del costo basándonos en estadísticas internacionales, de lo esperado, ¿verdad? Pero cuando tengamos ese registro obligatorio, vamos a poder decir, y es algo que nos piden siempre, y sobre todo también se pone que el CONACYT habilite una línea de investigación específicamente para el cáncer. Hay otras patologías que también ameritan investigaciones a nivel nacional, por supuesto, pero que está muy asociado a factores ambientales, a factores de riesgo, a hábitos, se tiene que investigar. La tercera cuestión, yo creo que del financiamiento pueden hablar muchas personas, también voy a hablar de la parte del financiamiento y les voy a contar algo muy grave que está sucediendo dentro del Ministerio de Salud en el presupuesto 2019. ¿Verdad? Bien, voy a hablar, porque estamos llegando a un acuerdo con el ministro de Hacienda. Acá Rodolfo me estaba cuestionando ya. Otra cosa que tiene que ver es que vamos a intentar, ayer el senador Tony Barrios dijo, para mí muy bien, ¿verdad? Los médicos tenemos todavía una mala costumbre de querer trabajar en compartimientos estancos y eso no se va a solucionar fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? En el Consejo van a ver que están representantes, en lugar de estar un representante del IPS, ustedes saben que el tema cáncer está dividido otra vez en oncología, vamos a decir,
así como se llama, después está la parte de pediátricos y de adultos, y todos quieren participar. Lo ideal sería que venga un representante, pero eso en este momento va a significar que el resto no venga o que directamente no participen de un consejo que tiene que elaborar protocolos, que tiene que ver la parte de investigación de la infraestructura, porque el cáncer no es solamente quimioterapia, reitero. Entonces ahí tenemos, pero yo creo que con esto por lo menos, si logramos que se sienten en una mesa, yo les digo sinceramente, y acá los que fueron ministros saben, en una mesa que se lleguen a sentar los directores de adultos y pediátricos del Instituto del Cáncer, adulto y pediátrico de clínicas, adulto y pediátrico del IPS, el sector privado en parte, que acá en este caso en el Consejo, en la parte científica, son las sociedades científicas y el Ministerio como rector, yo creo que va a ser un gran avance. En algún momento vendrá un solo representante, pero en este momento ellos, dentro de su propia institución, no están pudiendo coordinar bien. Y es una parte, en parte es una conducta de los médicos, de que cada uno quiere trabajar en su departamento, pero también es una conducta que tiene que ver con la sobrevivencia, porque cada uno tiene su propia fundación, porque el Estado no cubre todo. Entonces fueron creando, ¿verdad?, compartimientos donde cada uno compite. Por favor, atiendan esto, cada uno compite por rubros internos y por rubros de cooperación externa, cuando el país es el que tiene que competir con otros países para captar la cooperación. Entonces muchas veces se duplica o se triplica cuando podemos tener una cooperación nacional, porque cooperación para el cáncer, nosotros por lo menos hemos tenido la experiencia de que hay cooperación. Ustedes ven cómo hay yo me refiero a fundaciones muy importantes que te dicen y nos han dicho a nosotros, vamos a cooperar, pero ordenen la casa, tengan por lo menos una ley nacional y tengan sentados a los actores, porque cada vez que vienen cooperantes tienen que elegir hacer, a ver, yo coopero con el pediátrico, que es del Ministerio de Salud, o coopero con el centro materno infantil, que es de clínica, o coopero con cáncer, o coopero con IPS. No, el país tiene que tener una plataforma y allí tiene que haber una cooperación internacional, pero sobre todo tiene que haber una coordinación nacional. Entonces nosotros queremos probar con esta ley, porque podemos probar con muchas cosas. Toda la hora se repite, y es cierto, el sistema está segmentado y fragmentado. Queremos, porque hay voluntad de los profesionales, que realmente, por lo menos en una patología, o en dos o en tres, demostremos los médicos y las autoridades, los médicos que están ahí, que se puede trabajar en conjunto, ¿verdad? Entonces ahí por lo menos en una que va a cruzar, a ver si podemos ir de a poquito quitándonos la fragmentación y la segmentación. Y lo último, que el paciente está primero. Ustedes saben lo que está ocurriendo ahora, habrán visto los que no son médicos, donde el paciente es el que rota a través de los servicios. El paciente es el que, si no hay en clínicas, tiene que ir a golpear la puerta del Instituto del Cáncer. Y si no hay allí, tiene que ir a golpear la puerta del IPS, a pesar de que hay convenios firmados que se hicieron en administraciones anteriores, que yo creo que han salvado muchas vidas, esos convenios. Pero de todos modos la burocracia y el seguimiento sigue estando en manos del paciente. Y todo es al revés, como dijimos en la audiencia pública, algunos que tuvimos el honor de tener realmente profesores, mentores en la Facultad de Medicina, donde el principio es el paciente y sus parientes están primero, y el sistema tiene que rotar alrededor de ello. Es decir, un paciente que entra al sistema público y su lugar de tratamiento y de seguimiento es, por ejemplo, no sé, el Instituto Nacional del Cáncer, si allí falta por A o B o C, los otros que tienen entran directamente y proveen, no el paciente recorriendo con la receta. Eso realmente ya es en este momento inaceptable y viola o peor, en un momento dado como ocurrió ahora, porque el convenio no se renovó, no sé qué, hubo pacientes en clínicas que estuvieron con 2 o 3 sesiones de quimioterapia suspendidas, habiendo drogas dentro del sistema. Eso pues ya es el colmo, ¿verdad?
porque el Ministerio de Salud tenía, pero no se renovaba el convenio por una cuestión de cambio de autoridades, de esto, de aquello, y mientras tanto el paciente dejó 2 o 3 ciclos de quimioterapia, reitero, teniendo la droga dentro del sistema. Arturo puede contar también eso, porque él sigue su tratamiento en el cáncer y en clínicas, y en un momento había drogas dentro del sistema, pero él tenía que esperar que se renueve el convenio, que se haga esto o aquello. Imagínense lo que pasa con gente que viene del interior y que ni siquiera sabe dónde queda el IPS o quién le tiene que atender en el ministerio. Entonces la idea, así, hablando rápidamente, es tener una única puerta de entrada. Todo lo demás tiene que ver, como le dije, esta es la parte técnica, porque si no, pues se dice mucho. Otra ley, nosotros creemos que no sé si se puede cambiar la historia del cáncer en Paraguay con una ley. Nada se puede cambiar con una ley. Pero una ley marco va a facilitar. Se necesita y es importante el compromiso. Y donde tenemos, porque no pudimos terminar, y acá seguramente estamos tratando de consensuar en el medio del tratamiento de la ley, tiene que ver con la parte del financiamiento y con la parte de la conformación del Consejo. Y acá me voy a referir al financiamiento, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros con una ley ya modificamos el FONACIDE. El 10% del FONACIDE que va a salud, el 40% ya va al cáncer. Eso hicimos el año pasado ya. O sea, que es alrededor de 66.000 millones. Que tiene que impactar en este presupuesto, que ya está. Ya hicimos eso, así como un 10% nosotros aprobamos que vaya para el trasplante, en lo que se llama la ley Anita. Ahí nosotros ya tocamos el FONACIDE Salud, por una parte. El presupuesto general de gastos tiene una disminución en el 2019. El presupuesto es de 74 millones de dólares y para el 2019 queda en 31 millones de dólares. En el rubro de productos instrumentales químicos, insumos. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar la deuda con las farmacéuticas, que es de 40 millones de dólares, la que está certificada aparentemente en este momento, o la que el Ministerio de Salud y Hacienda decidieron meter en el presupuesto 2019. Y la deuda se tiene que pagar, nos guste o no nos guste, se tiene luego que pagar, porque la farmacéutica te condicionan y cualquier proveedor te va a condicionar, págame la deuda porque yo ya no me presento en otra licitación. Entonces, al hacer eso, come el presupuesto, ¿verdad? Entonces, ayer en una discusión, imagínense, de 71 a 31 millones de dólares para todo. Y acá yo no estoy hablando del cáncer nomás, ¿eh? Esto es un retroceso de aproximadamente 6 años, porque cada año vamos aumentando fuente 10 y obviamente no se puede tocar FONACIDE para pagar deuda. Entonces se está tocando y va a quedar el Ministerio de Salud con 31 millones de dólares nomás en insumos, porque el aumento que viene para el presupuesto del 2019, quiero aclarar eso, tiene que ver con la habilitación de unidades de salud familiar, viene la parte de contratación de personal de salud, de jornales para el funcionamiento de esas unidades de salud de la familia que se va a construir con plata, creo que de EBI, y eso ya está autorizado. Viene una parte importante para refacción y mantenimiento de los centros y de los hospitales, e impacta el último 8% de aumento que nosotros hicimos en la legislatura pasada. Y eso suma aproximadamente los 100 millones de dólares que en este momento vamos a tratar en el presupuesto 2019. Pero el presupuesto de insumos queda disminuido drásticamente. Ayer, y con esto termino, presidente, ayer con el ministro de Hacienda, en la conversación que tuvo la bicameral hasta las 6 o 7 de la tarde, entre varios temas en el que están topeados, se llegó a una especie de consenso, consenso relativo. Con ningún ministro de Hacienda va a haber un consenso 100%, pero nosotros le propusimos fuentes alternativas, ¿verdad?, de financiamiento para insumos. Aparentemente estaría de acuerdo, aparentemente, aclaro, porque no es todavía un sí del ministro de Hacienda, porque entendió esta situación de por lo menos por un año, y por eso que queremos que se apruebe la ley para que impacte en el presupuesto de 2019, por un año, un porcentaje del FONACIDE que va a la AFD, que inicialmente era para capitalización, vaya por un año
no le va a pasar nada a la AFD, el ministro también coincide con eso, pero va a haber bien los compromisos de la AFD. Entonces ahí tenemos un colchoncito. También Dionisio había planteado un porcentaje de, ¿cómo se llama esto del, Dionisio, si me ayudas, Copaco o Conatel, ¿verdad? Bueno. Bueno, el aporte que se tiene en concepto del espectro radio, o sea, la parte que pagan las celulares y otros, un porcentaje, ¿verdad? Y un porcentaje que tiene que ver con lo que la Dirección de Contrataciones Públicas recibe. Ustedes saben que recibe un pequeño porcentaje por cada licitación, que eso se hizo en su momento cuando Contrataciones Públicas nació. Y había que sostener. Ahora, Contrataciones Públicas es una institución ya hecha y derecha, tampoco le vamos a desfinanciar. Pero eso va a responder el ministro de Hacienda el lunes. Ayer hasta las 6 estuvimos discutiendo, no voy a entrar en todos los otros topeos que tiene el presupuesto 2019, en el de salud sí, pero aparentemente hay un consenso de buscar, sin salir del 1.5 para que nadie ya se ponga histérico, pero hay fondos que a lo mejor se pueden ir a otras cuestiones, pero lo de salud se tiene que corregir sí o sí y aparentemente hay buena voluntad. Como la parte de insumos, porque obviamente se tiene que pagar la deuda, obviamente porque si no pasa, uno porque uno tiene que honrar su deuda y dos porque la industria no se presenta cuando vos le debes tanto y por tanto tiempo, muy obvio, ¿verdad? Bueno, entonces, presidente, eso es en conjunto, de esto trata la ley. Entonces, hasta ahí y otra gente seguramente que va a exponer. Nosotros le agradecemos mucho realmente a la Comisión de Salud, con el senador Tony Barrios, que ayer participó activamente, estuvo todo este tiempo, a la senadora Esperanza, a los técnicos, nosotros somos proyectistas, el senador Estefan también estuvo y otra gente que estuvo acompañando, a Dionisio que dio ideas para el financiamiento, que es lo que siempre necesitamos. Creemos que es un proyecto hoy y vamos a pedir la aprobación en general y la postergación, pero creo que hay un consenso en tratar artículo por artículo tranquilamente. Esta es una ley muy importante y si quedan algunas cuestiones se pueden todavía corregir en diputados. Pero necesitamos que se apruebe porque el presupuesto 2019 está allí y el ministro de Hacienda ayer cuando hablamos de este tema en particular y de insumos en general dijo que había un interés, así que necesitamos poner ya las fuentes de financiamiento. Gracias, presidente.